de la unidad 2 y hoy veremos Yeshua le da libertad. Sí, Yeshua le da libertad. Pero entonces vamos a retomar solo un poquito acerca de lo que terminamos viendo la semana pasada. Y vimos que usted debe optar por querer lo que Elohim quiere, de modo que los deseos de Yeshua lleguen a ser los suyos. Este es un deseo que nosotros debemos de tener. Esta debe ser nuestra oración. Este debe ser nuestro sueño, nuestra pasión. Tener los deseos de Yeshua. Y cuando esto comienza a suceder en su vida, usted empezará a sentir una libertad en Yeshua que le permitirá vivir la vida en toda su plenitud. Vamos rumbo al proceso hacia la libertad. Vimos 5 cosas. Lo último que vimos fue 5 cosas que fueron: 1, haga su propia lista de deseos. ¿Cómo vamos con esto, amados? Esto será el principio de un proceso continuo en su vida. Haga su propia lista de deseos. Número 2, identifique los deseos que puedan estar en pugna con otros deseos. Número 3, pídale a Yeshua que le ayude con los deseos que están en pugna con los deseos de Él. Número 4, pídale a Yeshua que le dé los deseos de Él. Y número 5, comience a tomar decisiones que sean conforme a los deseos de Yeshua en vez de sus propios deseos. Yo no sé usted, pero a mí me parece que es algo sencillo de hacer, porque lo primero que tenemos que hacer es la propia lista de deseos y de ahí en adelante identificarlos y después empezar a orar pidiendo a Yeshua que nos ayude con esos deseos que están contrarios a los de Él y seguir orando pidiéndole que nos dé sus deseos. Pero después comenzar a tomar decisiones que sean conforme a los deseos de Yeshua en vez de sus propios deseos. ¿Listo? Esto lo vimos la semana pasada y creo que usted los tiene ya ahí anotaditos, que ya empezamos a hacer esa lista. Recordemos que este es un curso práctico, no es teórico. Y yo esta tarde que oraba por esta clase, yo le decía al Eterno que yo quería no enseñar, no dar teoría, sino dar testimonio, sino enseñar principios. Y para eso, pues nosotros necesitamos, amados, trabajar en esto. Porque teorías nos da todo el mundo, pero transmitir vida, transmitir los principios, transmitir el carácter de Yeshua es una cosa muy diferente. Listo, entonces yo le decía al Eterno, yo quiero enseñar práctica, no teoría. Te bendiga, hijo. Lo segundo es, escriba el título. Mi lista de deseos y la fecha. Esto fue la semana pasada, ¿no? Mi lista de deseos y la fecha. 2, tome la determinación de ser totalmente sincero con Elohim cuando haga su lista. Ore y pídale a Elohim que le ayude a identificar sus deseos, anhelos y pasiones. Número 3,
Comience a hacer su lista. Incluya todo lo que se le ocurra. Anote la información necesaria. Pregúntese a usted mismo, ¿qué quiero de veras en mi vida? ¿Cuáles son mis deseos o pasiones? Y número 4, no trate de evaluar esos deseos ahora mismo, eso viene más adelante. Pero como esto fue la semana pasada, pues ya usted debe de haber avanzado en esto. Entonces vamos al día 3. Yeshua le da libertad. Este es el título de esta clase. Yeshua le da libertad. Y vamos que alguien haga el favor de abrir su Biblia en Romanos 8, versículo 2. Yo, pastora. Romanos 8, 2. Sí, señora, ya voy. Listo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua, el Mesías, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ay, leí el 1. Porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ok, gracias, Rosita. Porque la ley del Espíritu de vida, y esa ley, ¿qué ley es? Es la Torá. Porque la Torá del Espíritu de vida en Yeshua HaMashiach me da libertad de la ley del pecado y de la muerte. Y Gálatas 5:1 nos dice, Ya. estad pues firmes en la libertad con que Yeshua nos hizo libres. El nombre de Yeshua para hoy es el libertador. El libertador. Y le voy a pedir el favor a Ana Victoria, a Vicky, que haga el favor de leer Reyes. Sí, señora. Pero primera, segunda. Primera de Reyes 11:26. Creo que es Primera de Reyes. Ya un segundo, por favor. Once, 26. No tiene sino hasta 15. Ah, bueno, entonces es segunda. Segundo de Reyes. Bueno. Un momentico, qué pena, discúlpenme. Segunda de Reyes 11:26. No, tampoco tiene, tan raro. 11:26. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la iniquidad. Roma R11:26. Sí, Reyes 11. No, debe pero tiene ser, hasta el 21. no, debe ser Romanos 11:26. Miremos a ver. Solo escribí la letra inicial. 11, 26, dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, ¿sí? Sí, señora, ese es. Ah, bueno. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. La impiedad. Gloria a Dios. ¿Hasta ahí? Entonces, sí, señora, muchas gracias. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, el nombre de Yeshua es el libertador. El título del mensaje hoy es Yeshua le da libertad. ¿Listo? Sí, señor. Recordemos
el origen de muchos conflictos mentales. En Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten con vuestros miembros? La Kadosh dice, ¿qué está causando todas las disputas y las peleas entre ustedes? ¿No será por sus deseos que batallan dentro de ustedes? Rosita, bien pueda. Quiero pedirle el favor que me regale la cita que estaba escribiendo y no la apunté. La cita de esa cita que acaba de dar. Santiago 4:1. Gracias, pastora. ¿Cómo hago para quitar esta mano de aquí? Entonces, cuando sus deseos están en pugna con los deseos espirituales, usted experimenta luchas mentales. Esa es la situación que muchas veces nosotros, el pueblo del Eterno, estamos experimentando. Luchas mentales. ¿Por qué? Porque tenemos deseos carnales, sí señora, que están en pugna, están en contra con los deseos espirituales. Y entonces, como el Ruach que el Eterno ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, experimentamos estas luchas mentales. Cuando se tienen mezclados deseos espirituales con deseos carnales, la mente se desordena y puede llevar a vivir una vida impía. Recordemos que la semana pasada vimos una mente en desorden. Entonces, este curso puede ayudarnos a resolver esos conflictos. Esa es la idea del Eterno, ese es el deseo del Espíritu Santo. Ayudarnos a resolver esos conflictos que estamos nosotros teniendo como pueblo del Eterno, queriendo hacer lo bueno, como vimos la semana pasada, el conflicto que tenía el apóstol Pablo, que él quería hacer lo bueno y terminaba haciendo lo que no quería, porque había una ley en sus miembros, la ley del pecado. Y vimos también que es muy importante que nosotros hagamos una diferencia y sepamos cuando la palabra está hablando de la ley del pecado y de la ley del espíritu, de la Torá, para que no caigamos en el error de creer que la ley, que la Torá, que se está refiriendo a la ley del pecado que nos esclaviza. Entonces, el Eterno quiere que nosotros unifiquemos nuestros deseos, que nosotros nos centremos en los deseos espirituales y que nosotros empecemos a desechar esos deseos carnales, porque allí es donde se genera la mente en desorden y podemos llegar a vivir una vida impía. Recordemos, el Eterno nos está trayendo esta palabra, amados, es para ayudarnos a resolver esos conflictos. Sin embargo, Yeshua mismo es el que nos va a dar la libertad. Recordemos, Yeshua te da libertad. Este proceso se relaciona con lo que usted hace. Repito, este proceso se relaciona con lo que usted hace. Pero Yeshua es quien estará obrando en usted durante todo este proceso. Él es el que está obrando. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Anhelar, desear, tener la mente de Yeshua, desear los deseos de Él y hacer ese intercambio de nuestros deseos por los deseos de Él para que no haya
ese conflicto dentro de nosotros. Yeshua crea en usted el deseo de ser semejante a Él. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué tanto, qué tan grande, qué tan intenso es el deseo que cada uno de nosotros tenemos de ser semejantes a Yeshua? Quiero escuchar una, dos o tres o cuatro personas. Recordemos que cuando hacemos esta clase, nosotros mismos la hacemos amena y vamos a bendecir a otras personas con nuestros aportes, con nuestras preguntas, etcétera. Ana Victoria González, Sí, señora. dígame. Es que me había salido porque me hice una llamada y me salí y acabo de volver a entrar. Bueno. Pero, por favor, pregúnteme a ver Ok, de qué se... Yeshua crea en usted el deseo de ser semejante a Él. ¿Qué tan grande es el deseo que nosotros tenemos? Y dije, todas las personas que quieran pueden decir, o sea, ¿cuánto ora Ajá. usted por esto? ¿Cuánto anhela usted ser como Él? ¿Cuánto pide Bueno, usted la mente de Yeshua? a ver, mi oración diaria siempre le pido al Señor que por favor me ayude a tratar con todas mis áreas que no están de acuerdo con Él, porque uno de pronto no cree que está bien, pero hay cosas que a veces ignoramos y están tan profundas, tan erradicadas, tan radicales en nosotros que tenemos que erradicarlas y no sabemos cómo. Entonces yo le oro y le pido que la mejor dirección sea con su Santo Espíritu que nos ayude a erradicar eso, a limpiar esas áreas y que nos enseñe a ser obedientes y ayude a nuestros oídos espirituales a escuchar. Bueno, gloria a Dios. Claudia Barrera, gracias. Pastora, es un deseo fuera de lo común, porque Ven. es un deseo que crece. Amén. Yo empiezo con un querer parecerme a Él y me acerco con ese deseo al Padre, pero a medida que yo me voy acercando, veo, pues eso me pasa a mí. A medida que yo me voy acercando, veo mis carencias, como dice la señora Vicky, y hay un anhelo, ese deseo va creciendo y cada vez que uno se va acercando, va queriendo parecerse más a él y a medida que uno va entregando áreas de su vida, entonces ve que tiene que entregar más. Es una cosa constante, es una cosa, no es una cosa como, ay, yo quiero un viaje y voy a trabajar para el viaje. No, es un deseo diferente, es un deseo vivo, un deseo que crece en uno, así lo siento yo. Amén, gloria a Dios. Y una cosa muy importante es saber que cada vez que, como dice Claudia Patricia y Vicky, cada vez que nosotros empezamos a encontrar esas cosas en nosotros y empezamos a entregarlas, en esa misma medida, el Eterno va colocando en nosotros el carácter, la mente, los deseos de Él. Eso tenemos que tenerlo muy claro y muy seguro. Recordemos siempre que nosotros no fuimos creados para tener vacíos y que cuando nosotros tenemos vacíos, si nosotros no los llenamos de Él, el enemigo viene y los llena. Entonces, a medida que nosotros entregamos esto en la presencia del Eterno, con ese deseo vehemente de tener su mente y de tener su carácter, Él empieza a colocar en nosotros sus deseos. Yo esta tarde que oraba, yo le decía al Señor, Él conoce, yo le decía, Padre, usted conoce las profundidades de nuestra alma, porque realmente nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, pero Él nos conoce. Él conoce las profundidades que hay en nuestra alma, cosas que están escondidas, como decía Vicky,
cosas que están ahí guardadas, que nosotros pensamos que ya no existen, que ya pasaron, que ya, pero allí están. Cuando nosotros nos acercamos a Él con sinceridad y con ese deseo, con ese anhelo de tener de Él, de llenarnos de Él, Él empieza a mostrarnos. ¿Para qué? Para que nosotros renunciemos, saquemos para Él colocar en nosotros. María José. Majo. Pastora, amada, shalom a todos. Yo lo comparo como él cambiando la belleza de él por lo muerto que está en nosotros. Y a medida que él va cambiando y que nosotros vamos siendo vulnerables y nos vamos mostrando tal y como somos a él, sinceros de corazón, él nos va mostrando, va trayendo luz a esas tinieblas que hay dentro de nosotros y lo va cambiando por la vida de él. Entonces eso hace que uno quiera más, que uno quiera más y más de él. Y cada vacío que existe, porque hay muchos vacíos a veces en nosotros, y esos vacíos él los va llenando y nadie más los puede llenar, porque es que él es suficiente para todo aquello que está allí, que no debería estar allí, pero él nos va mostrando porque estamos en un proceso. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso, Majo. Eso es así y damos gracias al Eterno por cada enseñanza que Él está trayendo. Y sí, Él está colocando en nosotros. Yeshua crea en nosotros el deseo de ser semejantes a Él. Rosita, usted había levantado la mano. Perdón, bien pueda. Está cerrado su micrófono, mija. Está cerrado su micrófono, Rosita. No, pastora, fue que me tuve que salir porque el teléfono se descargó totalmente y tuve que conectarlo, entonces me salí, pero no, yo no levantaba la mano. Ah, bueno, mamita, está muy bien. Bueno, gloria a Dios. Entonces, Yeshua comienza a hacer que desee lo que Él quiere. O sea, ¿qué es lo que el Eterno no hace en nosotros? Es violentar nuestra voluntad. Pero cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros queremos, cuando nosotros nos ofrecemos voluntariamente a Él, Él hace con nosotros lo que quiere. Definitivamente esto es así. Y es saber que Él nos conoce, que Él sabe, que Él nos conoce a nosotros mucho más que nosotros a nosotros mismos. Entonces, lo segundo que Él hace es que Él comienza a hacer que desee lo que Él quiere. Los deseos de Yeshua en usted permitirán que el Padre obre en tu vida. Repito, los deseos de Yeshua en usted permitirán que el Padre obre en tu vida. Los deseos de Yeshua y el propósito de Elohim es que usted pueda experimentar la plenitud de Yeshua. Recordemos siempre ese pasaje. A los que antes conoció, ¿qué hizo? Los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Sí, a los que predestinó los llamó. Los llamó para justificarlos. Los glorificó. Y para glorificarlos. Y para que lleguemos a ser conforme a la imagen de Yeshua. Entonces, ese es el propósito de la Elohim en cada uno de nosotros, sus hijos, su pueblo. Que nosotros experimentemos la plenitud de Yeshua para la gloria de Él. Lo siguiente es que usted cultiva deseos espirituales al buscar el reino, el gobierno de Yeshua sobre todas las demás cosas. Cuando nosotros empezamos a buscar el reino del Eterno, antes que todo lo demás, empezamos a cultivar deseos espirituales. Hasta que el gobierno de Yeshua
esté sobre todas las demás cosas, que sea el reino lo más importante, que esa sea la búsqueda de nuestras vidas, que ese sea el anhelo de nuestro corazón, que esa sea nuestra oración constante, anhelar tener esa mente de Yeshua, ese carácter de Yeshua. Porque Yeshua quiere que usted tenga los mismos anhelos que Él tiene. Ese es el deseo. Que usted y yo tengamos los mismos anhelos que Él tiene. O sea que, amados, ustedes que compartió la experiencia que está teniendo, los deseos que está teniendo, cada que se acerca a Él, sepa que Él está orando. Tenga la plena seguridad que Él está obrando, que Él lo está haciendo, que cuando menos pensemos nosotros, estamos pensando como Él piensa. Estamos buscando primero el reino de Dios, le estamos dando la verdadera importancia al reino de Elohim. Estamos nosotros anhelando solamente lo que Él quiere. Estamos sometiendo todo nuestro ser a Él. Porque Yeshua quiere que usted tenga los mismos anhelos que Él tiene. Y yo pregunto una cosa, amados. Si Yeshua quiere que usted tenga los mismos anhelos que Él tiene, y usted también los anhela, los quiere, los busca, ora por ellos, ¿los va a obtener o no? ¿Se los va a dar o no? Ese es el deseo de Él. Para eso fue que nos predestinó. Para eso fue que nos llamó. Nos justificó para que seamos conforme a la imagen de Yeshua. Pero recordemos esto, amados. Elohim no nos transforma automáticamente. Elohim no viola su voluntad. Usted debe participar en ese proceso por su propia iniciativa. Repito, Elohim no nos transforma automáticamente, que ese ha sido el error de toda la vida de nosotros en el cristianismo, que hacíamos oraciones que estaban absolutamente en contra del carácter del Eterno. Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Señor, yo quiero más de ti. Alguien que aporte algo acerca de esas oraciones que hacíamos. Cámbiame, transfórmame, hasta cantábamos, Claudia. Pastora, no solamente que pedíamos ese cambio para nosotros, sino que lo pedíamos para los demás. Amén, amén. Y siempre hemos querido que el cambio sea inmediato. Pero Dios es un Dios de procesos y es lo que hemos aprendido en esto y a través del tiempo, porque en todo nos lo muestra. En todo nos muestra que es un proceso, porque por medio del proceso crecemos y queremos y deseamos ser como Él. Y nos damos cuenta que para que cambie a la otra persona, primero nos tiene que cambiar a nosotros. Amén, así es, María. Esa parte de querer, esa inmediatez en el cambio, eso no trabaja para nadie. Para nada. Y nosotros nos cuesta aprender eso, pero con el tiempo lo aprendemos. Así es, Patico. Majo. Pastora, pues eso de cámbiame, transfórmame, no depende solamente de Dios. Si nosotros no damos, si no nos abrimos a ese cambio, pues Dios no va a hacer nada, porque pues Él es un caballero, Él está esperando que nosotros busquemos ese cambio y anhelemos ese cambio. Entonces eso no va a ocurrir como por arte de magia. Claro que sí, a eso exactamente me refería, que eran oraciones equivocadas que estábamos haciendo. Eran oraciones vacías, eran cosas que el Eterno nunca iba a hacer, porque Él nos da a medida de que nosotros entreguemos. Él nos perdona a medida de que usted se arrepiente, que nosotros nos arrepintamos. Él nos transforma en la misma medida en que usted lo anhele y usted se disponga, etcétera, etcétera. Entonces,
esas oraciones que hacíamos y que hasta le cantábamos, renuévame, porque todo lo que hay en mí tiene que ser cambiado, y obviamente tiene que ser cambiado, pero nosotros tenemos que hacer la parte que a nosotros nos corresponde. ¿Por qué? Porque Elohim no va a violentar nuestra voluntad. Usted debe y yo debo participar en ese proceso por nuestra propia iniciativa, un deseo ferviente, un anhelo, una búsqueda, una oración constante, un trabajo. Choni, amada. Shalom, hermanos. Shalom, amada. Qué bueno verte, preciosa. Gracias, pastora, igualmente. Bueno, una de las cosas que he aprendido es que cuando le decimos a Él que nos cambie, Él está dispuesto a hacerlo, pero de ahí tan pronto Él comienza a que nosotros nos tenemos que negar a nosotros mismos, a dejar todo aquello que no le agrada a Él, las actitudes, nuestra forma de pensar, como la mente de Yeshua. Entonces ya cuando comienza ahí lo serio de que el Padre y el Ruach HaKodesh nos comienza a traer convicción, entonces ya no queremos, nos paramos, porque no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Pero cuando realmente esa oración es genuina de nuestra alma y nuestro espíritu, cuando ya estamos hartos de no progresar y de no escuchar las oraciones respondidas, entonces al fin tiramos los brazos y decimos, tómame, hazme lo que tú quieres, no importa qué. No importa qué. Ahí es donde el cambio comienza, pastora. Amén, amén. Así es exactamente. Porque a veces oramos, le pedimos, y cuando Él empieza a tratarnos para producir ese cambio en nosotros, esa transformación en nosotros, generalmente nos quitamos del proceso. Cambiamos por otra cosa y no permitimos. Pero hay algo bien tremendo, que más adelante Él vuelve a producir en nosotros ese deseo para llegar, porque yo siempre les he dicho y siempre he enseñado que Él no se da por vencido, que nadie le queda grande a Él. Él termina haciendo lo que Él dijo que iba a hacer de nosotros. Pero basta ya del tiempo, amados, basta ya del tiempo que llevamos viviendo una vida aparentemente espiritual, pero llena de carnalidad, llena de nuestros propios deseos, de nuestra manera de ser, de vivir, de actuar, nuestros patrones de conducta, y allí, y no pasa nada en nosotros. Pero yo creo firmemente, de verdad lo digo delante del Eterno, que ya llegó el tiempo de la transformación, que ya llegó el tiempo en que el Eterno dijo, basta, ya, o es ahora o es ahora. Entonces, mire esto. Sin embargo, no puede ser lo que Elohim quiere si Él no obra en su vida. Yeshua toma la iniciativa para crear en usted el deseo de ser semejantes a Él. Yeshua toma la iniciativa para crear en usted el deseo de ser semejantes a Él. Cuando usted responde positivamente y somete sus deseos, Yeshua le da una nueva serie de deseos. Repito esto que me parece muy importante. Yeshua toma la iniciativa para crear en usted el deseo. Recordemos que Él nos dijo en una clase pasada que hay dos cosas que Él hace. Que Él produce, ¿qué? En nosotros, el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, Él es el que toma la iniciativa para crear en usted y en mí el deseo, el querer, como hablaba Claudia Patricia ahora, de ser semejantes a Él. Cuando usted responde positivamente y somete sus deseos, Yeshua le da una nueva serie de deseos. Él hace el cambio. Él empieza a cambiar, y a lo que a usted le parecía tan importante
para obtener hoy, el día de mañana ya no te parece importante. Y dice, eso ya no lo quiero. Ya lo que quiero es esto. Ya lo que quiero es agradarlo. Ya lo que quiero es buscar su reino. ¿Quién ha hecho ese cambio? Yeshua en nosotros. Yo no sé si usted lo ha experimentado. Yo lo he experimentado muchas veces. De querer de pronto algo y después saber que no, que ya no lo quiero. Ya no me satisface. Ya no lucho por eso. Ya lo que quiero es a Yeshua. Ya lo que quiero es su vida. Ya lo que quiero es su carácter. Ya lo que quiero es a Él, obrando en mí. Entonces, Él produce esto en nosotros. Amén. Entonces, es en vano cantarle una canción a Dios, como hay una canción que dice que usted, cámbiame, renuévame, enamórame de ti. Es en vano cantar la canción. Pues no es que sea malo. Jairo pregunta que si es malo cambiar esa canción que dice cámbiame, renuévame, enamórame de ti. No es malo cantarla, pero usted tiene que estar consciente de que es un proceso y que él no te va a cambiar porque usted le cante la canción. Que si usted se la canta todos los días, mañana, tarde y noche, pero usted no somete su carácter a Él, usted no somete sus deseos a Él, Él no lo va a hacer automáticamente solo porque la canción es bonita. ¿Ok? Entonces, juntamente con esa canción, juntamente con esa expresión, debe haber un anhelo del cambio y una entrega de cosas que necesitan ser cambiadas en nuestra vida. ¿Listo, hijo? Bueno, ¿te quedó claro eso? Entonces, es que Él empiece a mostrarte qué cosas necesita cambiar en usted y usted empiece a entregarlas, empiece a rendirlas para que Él las cambie por los deseos de Él. ¿Listo, hijo? Bueno, entonces, y como veremos más adelante, sus deseos no están en pugna entre sí. Hay un subtítulo que quiero que coloques allí, en sus notas, vivos en Yeshua. Vivos en Yeshua. En la primera unidad vimos que se menciona la palabra mente en 6 pasajes del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento. A partir de esos pasajes, identificamos 6 características de la mente espiritual. La primera característica es viva, una mente viva. Viva, la verdadera vida es en el espíritu. La persona que no tiene el espíritu está espiritualmente muerta. Muerto espiritualmente. Nosotros necesitamos una mente que esté viva en el espíritu. Vamos a leer todos ahora su Biblia. Ahí sí les recomiendo que tenga su Biblia física. En Romanos 8. Bien pueda. Ok. Bueno, Romanos capítulo 8 y vamos a leerlo del 1 al 17 y vamos a encerrar en un círculo las palabras relacionadas con la vida y la muerte. Romanos 8 del 1 al 17. Romanos 8 del 1 al 17. Tómese un lápiz, un resaltador, lo que usted quiera y vas a encerrar en un círculo las palabras relacionadas
con la vida y la muerte. Vida, viven, vivificará, muerte, muertos, morir y hacer morir. ¿Listo? Cuando tengan la Biblia en Romanos 8, me avisan para que empecemos a leer. Bueno, ya hay un dedito levantado. ¿Quién más dijo? También. Es importante que tengas tu Biblia de papel. Amén, pastora. Bueno, mi amor, gracias. Maribelcita, bien pueda, mami. No, pastora, solamente le estoy diciendo que ya la tengo lista. Ah, bueno, mi amor, listo. Gloria a Dios. Bueno, todos tenemos la Biblia abierta en Romanos 8. Amén. Bueno, gloria al Rey. A ver, ¿cómo vamos a hacerle aquí? Vamos entonces a empezar. ¿Quiere alguien, quiere María José leer o quiere que yo lea y ustedes van subrayando y encerrando las palabras? Yo puedo leer, pastora. Bueno, muy despacio y Yo muy... también. Bueno, bien pueda. Entonces vamos a leer, Majo lea hasta el versículo 6. Bueno, señora. Y ahí lee a Ana María. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua el Mesías, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, 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 en el Mesías Yeshua, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. muerte, muerte, muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, 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 muerte. pero el ocuparse del Espíritu es vida Vida. y paz. Bueno, el 7 en adelante. ¿Quién va a leerlo? Creo que Ana María. Yo. Bien pueda, Ajá. amada. Ya que la forma de pensar que es de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley del Padre porque no puede, y los que están en la carne no pueden agradar al Padre. Pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Vivís. Si en verdad Aquí, esta versión, Reina Hermosa, mas vosotros no vivís. La versión suya, el versículo 9, dice diferente. Bueno, más vosotros no vivís. Si tienes una Reina Valera, no. bueno, siga leyendo, mi amor. Yo le ayudo aquí. Ok, pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios mora en ustedes, pero si alguno no tiene el Espíritu de Yeshua, el tal no es de él. Pero si el Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto. Muerto. Por causa del pecado, pero el Espíritu está vivo por causa de la justicia.
Porque si el espíritu de aquel que resucitó a nuestro Señor de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó a Yeshua de entre los muertos, también vivificará sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Hermanos míos, ahora somos deudores, no de la carne, para no andar conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, morirán, pero si el espíritu hacen morir la manera de vivir de la carne, serán salvos. Bueno, espérenme un segundo, mamita. Dice el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Se acuerdan? La mente puesta en la carne es muerte, moriréis. Pero la mente puesta en el espíritu es vida. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo va? ¿Cómo vemos esta belleza? Porque todos los que son guiados por el espíritu de Elohim, estos son hijos de Elohim. Tremendo, porque nosotros necesitamos centrarnos, amado, y necesitamos reaccionar. Dice, porque todos los que son guiados por el espíritu de Elohim, estos son hijos de Elohim. O sea, no podemos llamarnos hijos de Elohim si nosotros andamos en la carne, si nosotros no vivimos conforme al espíritu. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Elohim. Y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Elohim y coherederos con Yeshua HaMashiach. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuántas veces encontró usted esas palabras? A ver, alguien que vaya mirando y vaya diciendo ahí, puede ser Claudia, puede ser María José, puede ser Blanquita, puede ser la hermana Mari. Bueno, Gerardo encontró 16 veces. ¿Quién encontró más? Yo encontré 14. Bueno, ¿quién encontró más de 16? Tranquilos, tomen el tiempo que estamos, la noche es joven. Bueno, yo lo voy a leer de corrido y vaya usted mirando ahí, para que miremos al final. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua HaMashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida, esa ley del Espíritu de vida es la Torá. En Yeshua HaMashiach me ha librado de la ley del pecado. Esta es la otra ley de la que hablamos la semana pasada, de la ley del pecado y de la muerte. Van dos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia
de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la Torá de Elohim, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Elohim mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Elohim, pues no nos engañemos, amados, porque no es de él, no somos de él, no es de él, nosotros sí somos de él. Pero si Yeshua, HaMashiach, está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Yeshua, el Mesías, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, estos son hijos de Elohim. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim. Y si hijos, también herederos, herederos de Elohim y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno, yo creo que, no sé, ¿cómo vamos? A ver, pastora, la sola palabra carne yo la encontré 9 veces. Ok. Y las otras 14 que había ya encontrado, vida, vivir, vida, me suman 23 palabras. Bueno, mija. Quiero escuchar a alguien más. Quiero escuchar a... Es pastora. 23 también tengo yo. Bueno, mija. Gloria a Dios. Ujú. Eran las palabras relacionadas con la vida y la muerte. Vida, viven, vivificará, muerte, muertos, morir y hacer morir. Bueno, gloria a Dios. Mire este texto tan diciente a nuestro corazón, a nuestras vidas. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Mía, Piper. Dime. Dime, Pati. No, pastora, no, estaba diciendo algo aquí. Ah, bueno. Sorry. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim. Esto es muy importante. Dice, y si somos hijos, mire esto, amados. Si el Espíritu de Elohim nos da testimonio, le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim, entonces somos también herederos. ¿Herederos de qué? Herederos De del la promesa. carácter. No, señora, promesa. herederos del carácter, herederos de la mente de Yeshua, herederos de la vida de Yeshua.
Esa es la verdadera herencia que nosotros necesitamos anhelar. Heredar su carácter, su vida, su mente, sus deseos. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también somos herederos. Herederos de Elohim y coherederos con Yeshua. Pero para esto necesitamos padecer juntamente con Él. Entregar, renunciar, someternos al proceso para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo creo que este pasaje debemos leerlo, debemos discernirlo, debemos entenderlo, comprenderlo y extraer todo lo que el Eterno quiere hablar a nuestras vidas. Este pasaje describe la vida y la muerte espiritual. Y nosotros vemos claramente que el Ruach HaKodesh va a estar obrando allí en nosotros, porque nosotros tenemos el espíritu de Adonai en nuestras vidas. Aquí hay otro subtítulo, ya para ir terminando. La libertad en Yeshua. Son. No se suba aquí. La libertad en Yeshua. Esta primera característica de la mente del Hijo de Dios, de la mente viva, corresponde con la primera parte de Filipenses capítulo 2. Yo quiero que alguien, no sé quién de los que están conectados o de los que están aquí en casa, quiera decirme cuál es la primera parte de Filipenses 2. Yo, pues, yo. Vaya, Rosita. Haya no. pues en vosotros el sentir que hubo en Yeshua. Okay. Haya pues Filipenses. también en vosotros, pero lo estoy diciendo sin leerla. Haya pues también en vosotros el mismo sentir que hubo en Yeshua. Ok. No te. Patricia, siga con el versículo 6. Que siendo en forma de Dios, no, se me fue. No estimó. No estimó, sí, vamos Rosita entre las dos. No estimó el ser Sí, igual vale, a vale. Dios como cosa que aferrarse, Sino Sí. que se despojó. sino que se despojó de sí mismo tomando forma de Rosita, ayúdame. Sino que tomó la forma de siervo y haciéndose hombre, Semejante se a los humilló hombres. hasta la muerte. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, para que en el nombre de él se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y todo el mundo confiese que Jesús es el Señor. Bueno, entonces es esta primera característica de la mente cristiana viva corresponde con la primera parte de Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua HaMashiach, el cual, siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse. Ahí es donde nos invita la palabra a despojarnos, a soltar, a humillarnos, a renunciar, a buscarle, a tener ese deseo vehemente de tener su carácter, de tener su mente, de tener su vida en nosotros, de vivir para Él, de pensar como Él, de actuar como Él. Entonces es despojándonos, no estimando nuestro carácter, no estimándonos a nosotros mismos y no aferrándonos a lo que somos, a lo que deseamos nosotros, porque Él se despojó a sí mismo. Él tomó forma de siervo. Él se hizo semejante a los hombres, habiendo estado en la condición de Elohim. Amén. Bueno, ya para terminar,
El estar espiritualmente vivo está relacionado con la libertad de Yeshua. El estar espiritualmente vivo está relacionado con la libertad de Yeshua. Solo puede haber genuina libertad donde hay vida espiritual. Y aquí es donde nosotros debemos hacer un alto en nuestro caminar. ¿Qué vida estamos nosotros viviendo? ¿Estamos viviendo una vida espiritual verdaderamente? ¿O tenemos una mezcla de cosas, de pasiones, de deseos, de pensamientos, de acciones, de actitudes almáticas, carnales, mundanas? ¿Qué pasa en nosotros? Repito, el estar espiritualmente vivo está relacionado con la libertad de Yeshua. Solo puede haber genuina libertad donde hay vida espiritual. ¿Y dónde hay vida espiritual? En una persona que renuncia, en una persona que se llega a él a preguntarle, ¿qué tú quieres? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga? ¿Cómo quieres el comportamiento mío en este día? Etcétera, etcétera. Es tener una disciplina de oración, de lectura de la palabra, de adoración. Eso, vida espiritual, es estar renunciando a los deseos carnales, los deseos que están compitiendo en nosotros y que están causando ese conflicto interno. Continúo. La vida no será plenamente espiritual hasta que sea absolutamente libre. Por eso hemos comenzado nuestro estudio con énfasis en la libertad en Yeshua. Esta es la primera fase en el proceso de tener la mente de Yeshua. Continúo. Una persona en Yeshua es libre para vivir en toda la extensión de la palabra. Repito, una persona en Yeshua es libre para vivir en toda la existencia de la palabra. ¿Cómo empezó Romanos 8:1? Dice, ninguna condenación hay para los que están, para los que viven, para los que permanecen en Yeshua HaMashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está la respuesta de ese primer versículo de Romanos. Una persona en Yeshua es libre para vivir en toda la extensión de la palabra. Cuando una persona vive, permanece en Yeshua HaMashiach, no tiene ninguna condenación. Los que son conforme al Espíritu, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Una persona en Yeshua es libre para vivir en toda la extensión de la palabra, pero necesitamos permanecer, estar en su presencia. Pensar primeramente en el reino de Elohim. La vida espiritual no es la ausencia de la muerte, sino la presencia de Yeshua. Yeshua en usted. Repito, la vida espiritual no es la ausencia de la muerte, sino la presencia de Yeshua. Yeshua en usted. Cuando permite que Yeshua lo haga semejante a él, Elohim le da libertad
para que viva a plenitud. ¿Alguna pregunta, algún aporte? Ya para que vamos dando término. La vida espiritual no es la ausencia de la muerte, sino la presencia de Yeshua. Yeshua en usted. Cuando permite que Yeshua lo haga semejante a él, Elohim le da libertad para que viva a plenitud. Bien pueda, Pato. Pastora, no hay una parte donde dice que Él nos da una medida de fe a cada uno, ¿cierto? Sí, Esa medida de fe, si nosotros vemos que la fe es fidelidad y firmeza, que no es la fe que pensábamos que era, entonces a nosotros Él nos da esa fidelidad y firmeza para iniciar esa medida de fe. Y esa fidelidad y firmeza van creciendo a medida que nos vamos acercando a Él y nos vamos viendo en la palabra y aprendiendo creciendo en el deseo de parecernos cada vez más a Él, porque en los versículos dice que si por el Espíritu, por el Ruach HaKodesh, haces morir las obras de la carne, viviréis. entonces viviremos. Pero no en nosotros solitos, tiene que ser por el Ruach HaKodesh. Amén, amén. Sí, señora. Porque ahí hay una gran diferencia. Si nosotros no hacemos morir y yo creo que ahí fallamos mucho nosotros, o hablo personalmente, que queremos hacerlo en nuestras fuerzas. Yo recuerdo mucho cuando estaba tratando de dejar cosas en mi vida y yo me sentía re mal, pero no estaba dejando que fuera el Ruach haciéndolo en mí. Entonces, a través de esa fidelidad y firmeza que va creciendo en nosotros, en Él, en que es Él el que nos va a ayudar a dejar todas, a entregarnos y a morir a nuestra propia carne, a tener el mismo sentir que hubo en Yeshua, de no tener en cuenta ser nosotros mismos, sino ser como Él. Pienso que hay una gran diferencia, pastora. Claro que sí. Él nos da, Él nos produce, Él produce el querer como el hacer. Él nos da la medida de fe. Él nos da esa gracia de que nosotros estemos en este momento y en este tiempo anhelando esto que tal vez en algún momento lo habríamos anhelado, pero no sabíamos cómo hacerlo, no sabíamos cómo llegar a desarrollar en nosotros esta plenitud de Yeshua en nuestras vidas. Entonces, dice que la fe es fidelidad y firmeza. Y la fidelidad y la firmeza va creciendo en nosotros por medio de los procesos, de las cosas que suceden en nuestra vida, que nos afirman, que nos ayudan a conocer al Eterno, a saber que Él es real, que Él es el Todopoderoso, que Él es el que quiere en nosotros esto y que Él mismo lo va a forjar en nosotros. O sea, nosotros aportamos, y esto lo vimos, creo que fue en la segunda clase que vimos, que nosotros aportamos una parte y Él hace la otra en nosotros. Pensé que Carolina había levantado la mano y fue que abandonó la reunión. Entonces, amados, es querer, es someternos, es buscar, es anhelar, es orar como hablaba Patricia al comienzo, es que ese deseo verdaderamente va creciendo en nosotros. Una de las cosas que yo le decía al Eterno esta tarde es, Él conoce las profundidades de nuestra alma. Él conoce cosas que nosotros desconocemos, que nosotros creemos que ya no son, que ya pasaron, que ya no están, pero que en la medida en que usted se somete
entra, busca, anhela, Él va revelando estas cosas que son las que están causando tropiezo en nosotros, es las que están haciendo que nosotros no podamos avanzar, no podamos crecer. Amén, Pato. Amén, pastora, gracias. Anita, bien puede, amor. Gracias, pastora. Sí, todo esto nos lleva en el camino de la fe, que nos recuerda el pasaje cuando dice que si tuviéramos fe, como un grano de mostaza, pues pienso que es el inicio de que nuestra fe crezca. Él nos lo da a entender, creo así, ¿no? Y también él por eso dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Amén. Entonces, desde ese punto de vista en la fe y en ese caminar, tenemos que totalmente dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque ya hay un camino hecho que nos toca sujetarnos a seguirlo y a obedecerlo. Sí, Vicky, usted lo ha dicho, la fe como un grano de mostaza. La mostaza es una semilla. La semilla se tiene que sembrar. Si la semilla se siembra, se tiene que cultivar, se tiene que regar para que esa semilla pueda nacer, pueda crecer y pueda dar fruto. Por eso él dijo que la fe era como una semilla de mostaza, que nosotros tenemos que cultivarla, que nosotros tenemos que permitir los procesos, los mismos procesos que sufre una semilla cuando cae a la tierra. Dice el Eterno que la semilla tiene que morir para que dé fruto. Si el grano de trigo cae a la tierra y muere, cae a la tierra y no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y es exactamente lo que nosotros necesitamos morir, renunciar, abandonar, para que esa semilla que fue sembrada en una oportunidad en nuestras vidas nazca, crezca, se desarrolle y dé fruto. Amén. Bueno, estamos ya terminando la lección. Tenemos 6 minutos para las 8:30 y quiero comentarles los